Nos tocaría ver el capítulo 4 entonces del libro de los Hechos. Habíamos terminado el capítulo 3 con el segundo discurso, la segunda predicación de Pedro, en este caso en el pórtico, en el templo, donde después de haber hecho un milagro, una sanidad, se agolpó la gente porque era un milagro muy notorio, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechó, una manera de decir, porque en realidad el que aprovechó fue el Espíritu Santo, y dio un discurso realmente impresionante para la preparación que uno podría presumir de un hombre tan sencillo y tan del pueblo como Pedro, con un denuedo, donde más o menos utiliza la misma estructura de razonamiento que en el discurso primero, cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, acusándolos primero, hablando primeramente y resaltando el nombre del Señor, acusándolos de ser cómplices o partícipes de la muerte del Señor, y después dándole la salida, diciendo de que en realidad todo esto estaba previsto y de que ellos lo hicieron por ignorancia y que ahora tenían la oportunidad de, creyendo en el nombre del Señor, ser salvos, ¿no? Esa es más o menos el esquema. Acá al final utiliza textos bíblicos, menciona a Moisés, menciona a Samuel, con toda los profetas que vinieron después, en la era, digamos, del profetismo en Israel, argumentando en general de que todos los profetas habían anunciado esto, la salvación por medio de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Por eso termina diciendo en el versículo 24, por ejemplo, el capítulo 3, y todos los profetas desde Samuel también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, ustedes son los descendientes de esos profetas que anunciaron, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A ustedes primeramente, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel. Para los judíos primeramente, que eran el pueblo de Dios llamado, para él fue dado el Hijo, y a través de ellos iban a alcanzar salvación todas las naciones de la tierra. Bueno, eso pongámonos en contexto. Pedro subió a la oración junto con Juan de las 3 de la tarde. Era la oración, el horario de la reunión de oración en el templo. Así que esto nos habrá llevado un rato bastante largo, entre que la curación de este paralítico, que entró el paralítico agarrado de Pedro y de Juan, que la gente se agolpó, que Pedro hizo este discurso, un discurso largo, porque siempre acá lo que Lucas trata de hacer es resumir, pero seguramente fue más largo, seguramente habrá arengado, habrá intervenido. Yo no creo que Juan habrá estado simplemente de observador. Habrá pasado un tiempo, y vemos en el versículo 1 del capítulo 4, que nos toca comenzar hoy. Dice: hablando ellos al pueblo, es decir, mientras estaban hablando al pueblo, todas estas cosas que vimos en el capítulo anterior y tal vez algunas más, arengando al pueblo, instándolos a que crean en el nombre de Jesús, a que se arrepientan. Mientras estaba esto, claro, ya con el primer discurso, que se añadieron 3.000 personas, ¿no es cierto? En el primer discurso eran, ¿3.000 eran? Bien. Y todo el tumulto, eso habrá llegado a los oídos de los jefes religiosos, ¿no es cierto? Y ahora resulta que se encuentran en el ámbito del templo, ámbito que es ¿quiénes eran los que tenían la autoridad en el templo? Los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, y por supuesto, dentro de esos sacerdotes estaban en el partido de los fariseos o los saduceos, pero eran ellos los encargados
de enseñar al pueblo. Ahora nos encontramos que estos tipos están enseñando en el templo a la gente. ¿La gente a qué había ido? A la reunión de la oración de las 3 de la tarde. Y en vez de ir a buscar enseñanza de los líderes, de ellos mismos, se encuentra que estos personajes estaban enseñando al pueblo. Entonces, ahí ya había un problema. Fíjense cómo dice: y vinieron sobre ellos, es decir, se le vinieron al humo. La idea esta de vinieron sobre ellos, no es que estaban volando, sino que vinieron sobre ellos porque eran un grupo grande, sobre los 2 discípulos, Pedro y Juan. ¿Quiénes? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, es decir, los que estaban encargados de la seguridad y de mantener el orden en todas las instalaciones del templo, que no era simplemente el templo, había un montón de otros edificios que formaban parte de todo ese complejo. Entonces tenemos a los sacerdotes, al jefe de la guardia, no vinieron un par de agentes, vino el jefe de la guardia. Y los saduceos. ¿Les suenan esos personajes? Los sacerdotes, que presumiblemente la mayoría pertenecían muchos pertenecían al partido de los fariseos. O sea que acá tenemos los mismos personajes que se habían vuelto locos, habían enfrentado y habían hecho todo lo posible para lograr lo que lograron: condenar a Jesús y matarlo. Estos mismos personajes vinieron sobre él. ¿Por qué? Porque estaban resentidos de que 2 cosas: enseñasen al pueblo. Primer delito para ellos, primera cosa que estaba mal. ¿Quiénes son para enseñar al pueblo? Claro, estaban usurpando el lugar de los sabios. Porque entre estas personas estaban los escribas, estaban las personas de autoridad, los que habían estudiado, los que sabían la Torá. Los escribas eran estudiosos hasta la coma, la letra de la Torá, de todos los libros sagrados, ¿no? Así que, ¿quién era ese? O sea, ¿cómo van a estar enseñando al pueblo estos muchachos? ¿Quiénes son? ¿O qué hace? ¿En nombre de quién? Fíjense cómo sigue, ¿no? 2 cosas. Primero, que enseñasen al pueblo. Eso lo resentía, eso le ponían mal. Lo mismo pasaba cuando Jesús enseñaba al pueblo, ¿no? Ellos lo que les molestaba es que el pueblo les seguía. Y acá el hecho de que ya 3.000 personas le hicieron caso, la influencia que estos hombres están teniendo sobre el pueblo, no era posible que continuara. Y la segunda cosa es que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, ¿no? Y fundamentalmente, fíjense que entre ese grupo de personas que estaban escandalizadas por lo que había pasado, estaban los saduceos. ¿Y cómo era la creencia de los saduceos respecto de la resurrección? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en Mateo 22, 23, por ejemplo, que tuvieron una discusión con Jesús. Podemos verlo un cachito, lo repasamos. Mateo 22, 23. Entonces, claro, vinieron los saduceos a querer poner en aprieto a Jesús, diciéndole, bueno, el tema de la resurrección y el caso de la mujer. ¿Se acuerdan de la mujer y los distintos maridos, ¿no? Los 7 hermanos, se casó con el primero, se murió, se casó con el segundo, se murió, y así los 7. Después en el cielo, cuando estemos allá ¿de quién va a ser el marido al final? Si es que hay resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección y Jesús los dejó pagando. Así que ellos 2 cosas les resentían. Yo creo que primero era que estén enseñando y teniendo influencia sobre el pueblo, porque el pueblo estaba fascinado con ellos, ¿no? Y segundo, que enseñasen la resurrección en general y hablasen de que la resurrección era por medio de Jesús, fíjese, y enseñasen la resurrección, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Teníamos un problema, ¿no?
Acá esto había que corregir y vinieron sobre ellos. ¿Vieron cuando uno dice se me vino encima un tipo? Bueno, acá eran varios tipos, ¿no? Con el jefe de la guardia del templo. Y les echaron mano, así con violencia. Los tomaron presos. Y les echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, dijimos, ¿no? Que eran las 3 de la tarde, habrá pasado un buen rato, entonces ya se acercaban las 6 de la tarde donde terminaba el día. No tenían tiempo de convocar ahora al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Consejo Supremo de Gobierno que estaba formado por fariseos, saduceos y personajes de alta estima del pueblo, reconocidos, que tenían estudios de la Torá, y que eran los jueces. Eran básicamente un consejo de jueces. Delante de este Consejo Supremo es que compareció Jesús, cuando le hicieron ese juicio con testigos falsos, que los testigos ni siquiera se ponían de acuerdo y no podían llegar a nada, ¿no? Si Jesús no confesaba, no hubieran podido llegar a ninguna conclusión ese día, si Jesús no decía yo soy el Cristo. Así que ese mismo concilio, porque habían pasado simplemente unos meses nada más, ese mismo concilio ahora tenía que ser reunido para que comparezcan estos dos discípulos. Pero como era tarde, los metieron en la cárcel hasta el otro día. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero muchos de los que habían oído la palabra, porque claro, es como que Lucas nos muestra con su relato qué pasó con Pedro y Juan. Los metieron presos. ¿Quiénes fueron los que los metieron en preso? Las razones por las cuales los metieron presos, porque estaban resentidos. Pero ¿y qué pasó con la gente? Bueno, en el versículo 4 nos aclara. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Es decir, solamente hablando de los varones. Quiere decir que había muchas más personas porque no se cuentan las mujeres. Entonces los varones eran varones adultos, ni tampoco los más jóvenes. Entonces acá mucho más de 5.000 personas. O sea, era una multitud tremenda la que había escuchado a los discípulos, básicamente a Pedro, y gran parte de esa multitud se convirtió. Creyó en Jesús por el milagro y por el poder de la palabra. Lo mismo que sucedía cuando escuchaban al Señor. Ahora entonces podemos decir, con razón, armaron un lindo despiole en el templo. Con razón los metieron presos. Había que apagar este principio de incendio. Así que eran como 5.000. Algunos dicen, intérpretes dicen que los varones eran como 5.000, pensando en las medidas del templo y en las instalaciones no podría haber tanta gente reunida, bla, bla, bla. Entonces dice, lo que está diciendo acá Lucas es que en total los 3.000 de antes más los de ahora eran 5.000 hombres, más las mujeres y niños, ¿no? Es como para poder imaginando, porque si no, no darían las dimensiones del lugar donde se desarrolla la escena. ¿Me explico? Entonces dice, bueno, ahora los varones, con los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, eran solo los varones como 5.000, sin contar las mujeres y niños. No sé, el texto no lo dice, es posible, pero de todas formas es un montón de personas, ¿no? El efecto de los discursos de Pedro, de las dos predicaciones de Pedro, el resultado fue que un montón de gente, sean 3.000, 5.000, en realidad a nosotros no nos afectaría mucho. Aparte, fíjense que en el relato anterior del capítulo 2 termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que se iban añadiendo personas y el número es irrelevante, ¿no? No podemos decir, bueno, ahora hay 5.000 más 3.000, 8.000, calculando. No tiene sentido, no es el objetivo. El objetivo es decir, eran muchos. Aconteció, dice el versículo 5,
al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Bien, primer detalle es que se reunieron en Jerusalén, el Sanedrín se reunió en Jerusalén. Y es como decir, no sé, una redundancia, porque el Sanedrín solo se reunía en Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice se reunieron en Jerusalén? Bueno, primeramente podemos pensar de que Lucas le está hablando a uno que no es judío. ¿Cómo se llamaba el destinatario? Teófilo, no es judío. Entonces dice, bueno, se reunieron en Jerusalén por la duda que Teófilo no supiera de que siempre el Sanedrín se reunía en Jerusalén. Otros especulan de que se trata de la idea de que vinieron de otras partes hacia Jerusalén miembros del Sanedrín que vivían en otros lugares y que tenían autoridad, porque no solamente se convocaron a los miembros del Consejo Supremo, que se dice, acá los llama los jefes, los gobernantes, sino los ancianos, personas de renombre, personas sabias, y los escribas, que eran los que realmente iban a dictaminar si ellos habían cometido algún delito contra las Escrituras, ¿no? Contra la religión. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos. Entonces tenemos que se reunieron un montón de personas. ¿Contra cuántas personas? 2. Estaban presos. Yo no sé qué sentimiento tendrían, ¿no? Pedro y Juan. Creo que tendrían ese sentimiento de estar, por un lado, temerosos de lo que vendría, porque era muy riesgoso. Ese mismo consejo llevó a la muerte a su maestro. Así que no podían esperar mucho de esta gente. Pero por otro lado, el hecho de recordar ciertas palabras de Jesús y sentirse felices por tener la oportunidad de sufrir por su maestro, ¿no? Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaba presente. El sumo sacerdote, en realidad el sumo sacerdote era Caifás, que era yerno de Anás, pero Anás era un hombre de edad que tenía el título honorífico de sumo sacerdote, pero en realidad la presidencia de ese tribunal estaba en manos de Caifás, que era el yerno. Y también fueron invitados, fíjense la gravedad del tema, lo que yo quiero que entiendan es la gravedad del tema, que convocaron a todos los notables. Por ejemplo, acá nombra a Juan y Alejandro, que no sabemos quiénes son, pero seguramente en ese momento sí eran conocidos, por eso Lucas los nombra. A Juan y Alejandro eran de la familia, o sea, de la dinastía o de las familias de sumos sacerdotes, de los descendientes de sumos sacerdotes, o personas que habían sido sumos sacerdotes en algún momento, ¿no? Entonces, eran todas personas de renombre. ¿Era una situación crítica? Sí, ¿por qué? ¿Qué había pasado hacía poco tiempo? Después de tantos intentos, lograron arrancar de raíz la hierba mala para ellos. Y ahora resulta que hierba mala nunca muere. Ahora esto, el mismo efecto. Palabras poderosas que encandilan al pueblo y refrendado por milagros irrefutables, ¿no? Entonces era grave la cosa, no podemos, porque ahora se reproducen, es como el monstruo de muchas cabezas, le corta una cabeza y le salen más. Así siempre pasó en toda la historia de la iglesia cristiana, tanto que había un refrán que se decía, sangre de mártires, semilla de cristianos. Cuanto más mataban a los cristianos, más cristianos había. Era muy llamativo. Bueno, estaban todos estos muchachos reunidos, versículo 7, y poniéndoles en medio. ¡Wow! Estaría ahí Pedro y Juan en medio de todas estas personalidades, sabios, poderosos, autoridades. Mamita querida, con el poder en sus manos.
de definir el destino de sus vidas. Es decir, lo que pasaría en los próximos minutos va a definir el destino de las vidas de estos dos hombres. Pedro diría, ay, la que tuvo que pasar el maestro, porque ahí había estado el maestro, ¿no? Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No? ¿Con qué autoridad? Diciendo, ¿cómo ustedes? ¿Quién les dio la autoridad para enseñar al pueblo? Ustedes le están diciendo, es el motivo fundamental. ¿Quién les dio esta autoridad a ustedes? ¿Y en qué nombre lo están haciendo? Como diciendo, ¿quién los envía? Entonces, ellos habían escuchado, parte de ellos habían escuchado y sabían que hablaban en nombre de Jesús, ¿no? Pero la idea, a mi entender, por lo que puedo ver, es, ellos querían que confesaran. Porque si ellos confesaban el nombre de Jesús, iban a decir dos cosas. Primero, que ellos hablaban en nombre de alguien que había sido juzgado y condenado por blasfemo y hereje. Entonces ellos estarían incurriendo en el mismo delito, cómplice de muerto. Y segundo, si ellos confesaban que en el nombre de Jesús había ocurrido este milagro, no estaban nombrando a Jehová, o a Jehová, o a Yahvé. Estaban nombrando a este delincuente que acabamos de matar. Entonces ahí había también una especie de blasfemia. Entonces puede ser que en la pregunta les estén diciendo cómo ustedes están enseñando, pero a la vez ellos estén con la intención de que ellos declaren por su propia boca y terminen confesando su delito, ¿no? De estar hablando en nombre de un blasfemo y hereje, condenado a muerte, y no poniendo a ese nombre en lugar del nombre de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Así que no había salida para estos dos muchachos, Estaban en tremendo juicio, en tremenda asamblea, donde habían venido de todas partes. Por eso esperaron hasta el otro día, un montón de personas realmente poderosas y sabias, a los cuales ellos, ¿qué le podían decir? La idea era de aplastarlo simplemente con la audiencia, ¿no? Con la circunstancia, ya era una circunstancia aplastante. ¿Alguna vez se sintieron encerrados en una circunstancia que aplasta y que no tiene salida? Bueno, esto era brava, La tenían brava estos dos muchachos. ¿Con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿Y en qué no? Entonces, dice el versículo 8, miren esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esto es fundamental acá, este detalle, ¿no? Entonces Pedro, podríamos decir, les dijo, no, lleno del Espíritu Santo. Sin ese lleno del Espíritu Santo no se podría entender lo que sigue. Este loco estaba lleno del Espíritu Santo. Y fíjense el significado, y quiero que en todo el resto del capítulo podamos entender qué significaron esas benditas lenguas de fuego. Que uno dice, unas lenguas, Espíritu Santo, ven, para que yo pueda hablar en lengua, bla, 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 ven y listo, una experiencia, un temblequeo. Fíjense lo que provoca el Espíritu Santo cuando viene una persona. Dice, les dijo, se puso de pie, habló sin tener en cuenta la circunstancia. La circunstancia era aplastante y sin salida. De lo que escucharan esos jueces, de lo que Pedro dijera, dependía su vida y la de Juan, que estaba con él. Pero él dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense, empieza con respeto,
reconociendo, a pesar de que él sabía quiénes eran estas personas, la calidad moral que tenían estas personas, que eran los mismos que habían matado a su maestro. Pero él les reconoce la autoridad y les dice: gobernantes del pueblo y ancianos y autoridades de Israel, pero acá vemos cómo el Espíritu Santo los asiste con no solamente valentía, que la Biblia llama denuedo, osadía, sino que con sabiduría, porque es interesante el razonamiento. A ver si me pueden seguir. Puesto que hoy, les dice Pedro, con todo respeto, y les dice: puesto que hoy se nos interroga, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué autoridad y en qué nombre hicieron esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Fíjense ¿qué habían hecho los fariseos? El tribunal. El milagro, que era la prueba innegable, la prueba que no se podía negar, ¿a qué lo redujeron los jueces? ¿A qué lo redujeron al milagro? En la pregunta, en todo lo que armaron ahí, en toda la parafernalia del juicio de los sabios. ¿Qué lugar ocupaba el milagro? Esto. ¿Dónde centraron toda la artillería? ¿En nombre de quién y con qué autoridad? Pero minimizaron y lo trataron porque justamente el mayor testimonio en contra de los jueces era el milagro. Entonces, muy vivos, los tipos se centraron. Lo mismo le hacían a Jesús. Jesús resucitaba a un muerto y estos tipos o hacía un milagro y estos tipos se centraban en que lo hacía un día de reposo. Minimizaban siempre porque el milagro les molestaba, la señal les molestaba, la señal indicaba que venía algo de arriba. Cuando vino, por ejemplo, José de Arimatea u otros de estos miembros del Sanedrín como Nicodemo, vinieron a Jesús y fueron creyentes. Dijeron: maestro, porque nadie puede hacer las señales. Cuando miraban las señales lo señalaban a él como el Cristo. Le dijo Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si no es de parte de Dios. Entonces, los milagros lo que le molestaban, porque era una cosa irrefutable. Palabras, ellos eran muy hábiles con las palabras, eran muy sabios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Irónicamente, con mucha habilidad, vuelve a traer al centro de la escena el argumento más fuerte que tenía, el milagro realizado. Entonces dice: puesto que se me pregunta a mí, se nos pregunta a nosotros, dice Pedro, acerca de un beneficio que le hicimos a un hombre enfermo, como diciendo: a ver, ¿qué se me está cuestionando? ¿Que yo hice algo bueno por alguien? ¿Me explico? ¿Qué se me está cuestionando? Porque ellos dijeron: ¿en nombre de quién? ¿Están cuestionando que yo hice un bien a una persona enferma? Entonces dice Pedro: gobernantes de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Pero eso no le preguntaron, ¿no es cierto? Pero él vuelve a traer a su terreno, a su campo de juego, la pelota. ¿Con qué habilidad? Me hace acordar a las palabras de Jesús, me hace acordar a los debates que Jesús tenía con estos mismos tipos, cómo los dejaba pagando, porque Jesús tenía esa visión mucho más allá de las circunstancias, mucho más allá del hecho y de las palabras, esa sabiduría que solo nos puede dar Dios, ¿no? Es como cuando por ahí estamos discutiendo quién tiene razón, quién no tiene razón, y estamos chinchudos y enojados unos con otros porque quién tiene razón, y viene alguien y dice: hey, muchachos, ¿por qué mejor no sufren el agravio? Y aprenden algo. ¿Por qué mejor hacen que no escucharon? En vez de sentirse ofendidos en el orgullo, que me dijo, que no me dijo, que me saludó, que no me cayó, que me levantó, ¿por qué mejor no vieron una cosa mucho más arriba? Una cosa que viene de Dios, no humano, porque lo humano es: a ver quién tiene razón acá, a ver,
vamos a calzón quitado, acá vamos a poner las cosas en orden, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto. Cuando viene el Señor siempre viene con una palabra de arriba, siempre está más arriba. Entonces, sea notorio, ya que me preguntan, dice Pedro, sea notorio, sépanlo a todos ustedes, estimados señores, gobernantes y ancianos, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y pasaron de acusados a acusadores, fíjense, de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a la pelotita. Solo el Espíritu Santo puede hacer que este tipo haga estas cosas en semejante escenario, ¿no? Los dos solitos en medio de una rueda, ¿no? Y de una tribuna de jueces, ancianos, poderosos y sabios. Entonces le dice, ya que me preguntan por un bien que yo hice, ¿y cómo fue que sucedió? Ya sea notorio, sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, ¿se acuerdan hace unos meses? A quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia, por él, este hombre, que lo tenían acá, el que estaba, el tercero que estaba ahí en el medio de todos, era el sanado, ¿no? Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está hoy sano delante de ustedes. Y estos tipos habrán ido y venido durante muchos años al templo, lo veían paralítico, cómo lo sacaban, lo traían, era reconocido el hombre este, fue sanado. Así que ellos no podían decir nada, lo veían paradito, sano, contento, feliz, agarrado de los apóstoles. Y Pedro, hablando de esta manera, algunos dicen, ¿cómo puede ser que esté ante el Sanedrín este hombre? Y bueno, lo trajeron como testigo, ¿se acuerdan? Al ciego también para interrogarlo, para amedrentarlo. Pero ellos trajeron el principal argumento. Acá está este hombre sano, ustedes saben que tenía 40 años y hacía desde nacimiento que era paralítico. Este Jesús, un detalle nomás, hagan la comparación. Un par de meses nomás, Imagínense a Pedro ante semejante escenario, pendiendo su vida de su respuesta. Compárenlo con el mismo Pedro, en el mismo lugar, nada más que afuera, mientras a Jesús lo juzgaban, él estaba afuera, cuando no los jueces, sino una sirvienta que trabajaba ahí en el templo, le dijo, este seguía a Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Yo no. 3 veces lo negó. Ahora nos encontramos a Pedro no afuera, no delante de un par de sirvientes, ¿no? Porque tenía miedo que él también pasara para el metro con Jesús, ¿no? Ahora él delante de todo ese escenario, diciendo lo que dice. ¿Qué pasó acá? Porque 2 meses, ¿tanto puede cambiar una persona? ¿Las personas cambian? Las personas no cambian. Ahora, ¿qué pasó entonces? El Espíritu Santo sí hace cambios. ¿Entienden? Si les dice las personas cambian, no, las personas no cambian. Harán mucho esfuerzo, pueden modificarse algo, pero siguen siendo lo mismo. Pero acá es un cambio demasiado rotundo. ¿Ven el significado de esas lenguas de fuego, como lenguas de fuego que vino el Espíritu Santo? Miren lo que ocurrió. ¿Se acuerdan a Jesús diciéndole, no se preocupen cuando los lleven delante de la sinagoga o delante de... porque van a ser perseguidos igual que yo, pero no se preocupen porque el Espíritu Santo que va a estar en ustedes va a hablar por ustedes y le va a poner la palabra. No se preocupen por qué van a decir. Porque ¿saben qué? Fíjense lo que dice. Esto que ustedes crucificaron, por él fue sano este hombre. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Y está citando el Salmo 118, 22, ¿no? Que Jesús ya lo había citado también en algún momento.
Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de todo el edificio. Pedro, ya, listo. Le estás enseñando Biblia, le estás enseñando la Torá a los sabios. Le estás interpretando la Torá a los intérpretes de la ley. No es un poquito, no te estás pasando, Pedro. ¿Saben? Yo creo que si Pedro hubiera hecho un mínimo cálculo de lo que tenía que responder, si hubiera hecho cálculo de las posibles consecuencias, ni loco hubiera dicho lo que dijo. Esto es una barbaridad. Es torearle al toro, ¿me entienden? Esto es como cuando uno... Acá había otra cosa. No puede ser que este tipo sea el mismo Pedro que negó a su maestro porque una criada le preguntó si lo conocía o si había estado con él. No parece la misma persona. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Tiene que haber esa transformación. Tiene que haber esa transformación y ese crecimiento. No puede, la gente se tiene que asombrar. Fíjese cómo sigue. Y miren cómo continúa el tipo. Dice, y en ningún otro, hablando de Jesús, este Jesús es la piedra, la cabeza del ángulo, la piedra principal del edificio. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, el del Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. ¡Qué impresión! No, esto Pedro ni loco se le hubiera ocurrido decir. No. Yo ahí nomás ya estoy. No, yo no dije nada. Yo lo sané nomás porque pasaba por ahí, pero nada que ver. Discúlpenme. Mamita querida. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, se asombraban los jueces. Tenemos que asombrarnos de los cambios que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿no? La gente se tiene que asombrar, los otros que nos conocían se tienen que asombrar de los cambios. No es que están de acuerdo, porque estos no estaban de acuerdo, pero tienen que ser reconocidos los cambios. No, el Espíritu Santo está haciendo una obra, pero lo que pasa es que es tan adentro que no se nota. Tiene que notarse la diferencia de un año al otro. Acá pasaron meses nada más. De un año al otro tiene que haber crecimiento, tiene que haber conocimiento. ¿Y cómo es que pasan todas estas cosas? Y es dejar hacer al Espíritu Santo, porque Él hace, ¿no? Y cuando uno dice dejar hacer, no es decir, ¡ay, vino el Espíritu Santo, qué lindo, estoy feliz porque vino el Espíritu Santo! No, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga cosas en nosotros, la podemos pasar muy mal, como la está acá, Nos podemos poner en riesgo de vida. Podemos poner en riesgo nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras maneras de pensar, nuestros criterios, ¿no? Yo nunca creí que iba a estar acá en medio de este juzgado tremendo de gente que me quiere aplastar. Y el Espíritu Santo, otro detalle, permite que podamos ser independientes de las circunstancias y sobreponernos a ellas, aunque nos cueste la vida, como le podía costar a ellos. Así que, fíjense, eran gente básica, gente del pueblo, gente laica, no habían estudiado, no habían sido enseñados por ningún miembro de los escribas o de los intérpretes de la ley. Y dice un detalle más, y le reconocían que habían estado con Jesús. Cada vez que ellos sabían, porque todos estos muchachos se habían enfrentado o habían tratado de hacerle caer a Jesús en alguna trampa, y siempre estaban ahí. ¿Quién estaba de figuretti ahí? Pedro, poniendo la cara, siempre. Así que a Pedro lo conocían bien. Por eso la criada le había dicho, me parece que vos estás, ¿no? Si vos también hablás el dialecto galileo.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué podían decir? Vuelvo al punto. Qué sabiduría la de Pedro, digo entre comillas, en plantear el argumento. No empieza desde la pregunta de ellos. Le transforma la pregunta para poder traer a la escena su arma principal. El muchacho este que estaba feliz ahí, agarrado de ellos dos. Que era la prueba irrefutable, que no podían negar del poder que ellos manifestaban. Yo creo que les vino un pánico a estos muchachos, a todo el Sanedrín entero, porque otra vez no te puedo creer que estemos en este lío otra vez. Viendo al hombre que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Tenían que llegar a una conclusión. ¿Qué hacemos? Fíjense, ahí estaban todos los sabios y no sabían qué hacer. Así que, bueno, salgan. Y ahí estaban debatiendo entre el concilio. ¿Qué hacemos? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Qué podemos decir? Notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar, porque si lo pudieran negar, lo negarían. Pero no lo podemos negar. ¿Qué hacemos? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, que esto no se desparrame y tengamos un problema grave, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese odioso nombre. Porque para ellos les había arruinado la vida este odio. Ni muerto termina el problema con este tipo, con este Jesús. Ni muerto. Así que vamos a amenazarle, le vamos a hacer le vamos a mostrar todo nuestro poderío, toda nuestra autoridad, para que no hablen a ningún otro respecto de ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, en vez de decir, bueno, está bien, me voy. Está bien, le prometo que no hablo más, ¿no? Ante semejantes amenazas, el tipo siguió hablando. Pedro y Juan respondieron. Acá Juan también interviene y dice, juzguen ustedes, que son tan sabios, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Acá lo vamos a tener, retomamos la siguiente clase, pero acá es importante, ¿no? Hablar de lo que hemos visto y oído. No hablar de lo que me contaron, no hablar de lo que aprendí en la clase, no hablar de lo que... Hablar de lo que para mí es una realidad. Hablar de lo que para mí yo puedo dar testimonio. Yo soy el que está ahí dando fe de que esto es verdad. No puedo callarlo, porque si no, si ellos hablaran por lo que Jesús enseñó, por lo que otros le dijeron, semejante circunstancia los hubiera amedrentado, los hubiera asustado, ¿no? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún medio de castigarle por causa del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho, que era señal de Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, era conocido por todos en 40 años, ¿no? Bien, vamos a concluir acá la charla de hoy. Arrancaremos la semana que viene en el versículo 23. Pero bueno, cuántas cosas para meditar, ¿no? Cuántas cosas para volver a releer, detenerse en los versículos, tratar de hacer el ejercicio de imaginarse la situación, tratar de hacer el ejercicio de imaginarnos en esa situación. ¿Cómo estaríamos si no tenemos el Espíritu Santo? A veces estamos llorando porque no podemos enfrentar situaciones pero infinitamente más sencillas, y sin embargo nos sentimos que estamos aplastados, que estamos caídos. Y cómo la solución está en que el Espíritu Santo, y encontrar en Dios y en la fuerza que Él nos da, la sabiduría, la valentía, la osadía de imponernos a lo que sea, de sobreponernos, a lo que sea.
Es el Espíritu Santo el que en nosotros está. Y ¿saben? Lo vuelvo a repetir, está en nosotros. Lo dice el Señor. El Espíritu Santo está en ustedes. Es cuestión de empezar a dejarlo actuar. Y Él nos va a veces a poner en situaciones complicadas, pero siempre nos va a dar la posibilidad de sobreponernos a cualquier otra situación. Y cuando hablemos de lo que hemos visto y oído, de lo que nosotros mismos somos protagonistas en el quehacer de esta manifestación de Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Amén.